Arratsaldeón, bienvenidos. No me presento porque todos me conocéis. Para hoy hemos organizado una charla con la colaboración de la Fundación Sabadell y vamos a hablar de cómo segmentar el mercado y hacer llegar nuestra marca a públicos diferentes. Os presento a Marta Marín. Marta, muchísimas gracias de verdad. ¿A vosotros? Ayer le llamé a Marta y le pregunté ¿cómo quieres que te presente? ¿Vale? A mí sí que me parece ser un tema personal. Sé que la exposición que va a hacer pues va a dar muchos detalles de su persona y yo os comento que trabaja como consultora en su propia agencia, ha trabajado y desarrollado un montón de proyectos y actualmente lo está haciendo en muchos sectores. Os destaco uno, el de la moda, con Carolina Herrera y Prada, y también sigue manteniendo por vocación, yo creo por amor, ser profesora en la Universidad Ramon Llull dentro de la Facultad de Comunicación. Somos un grupo reducido, tenemos suerte y creo que tenemos que aprovechar la oportunidad de intentar aprender mucho de ella. Todo tuyo, ¿vale? Pues muy bien. Solo una preguntita, ¿luego pasaréis algún resumen de algo? Yo no paso nunca las presentaciones, Vale. pero si tú necesitas algo yo te voy a dar mi mail y yo te lo paso de manera personal. Bueno, a mí me han pedido o me pasaron como una petición de que hablara de segmentaciones de públicos de generaciones millennials y zetas. Pues porque en 2030 van a significar el 40% de nuestros mercados. Entonces era importante tener como la vista puesta en estos nuevos públicos para saber cómo llegamos hasta ellos. Pero de hecho lo que hemos preparado ha sido como una sesión un poco más genérica, hemos abierto un poco el foco porque si no, no se entiende nada. Yo puedo venir aquí y contaros cómo llega a estos públicos, pero no os cuento cómo yo los investigo. Me parece más interesante hablaros de unas coordenadas de contexto. Al final todos actuamos como consumidores a partir de unas coordenadas que nos da el tiempo presente que nos ha tocado vivir, ¿no? La política, la economía, la sociedad, la cultura, etc. Luego, una vez entendamos el contexto, yo siempre digo l'air du temps, ¿no? Este momento presente que nos toca y tenemos que capear, porque en teoría ahora no estamos viviendo como un momento de auge o de mucha bonanza. Luego, a partir de aquí, a partir de este contexto, intentar entender cómo funciona el mercado y qué tipologías de consumidores tenemos, para luego ya hacer foco en los millennials y los zetas y ver luego, una vez tengamos el temperamento, el carácter analizado de estos dos grupos, ver cómo podemos comunicarnos con ellos o que las marcas se lleguen a comunicar con ellos. Y luego al final unas consideraciones que he puesto yo, pero que en cualquier momento podéis pararme y hacerme las preguntas que consideréis. No voy a perder el hilo porque me hagáis preguntas, lo perderé por muchas cosas, pero no porque me hagáis preguntas. O sea, a mí me gusta siempre empezar de una manera muy ordenada. Supongo que estos son muchos años de experiencia en la universidad, intento que los estudiantes hagan como aquel efecto embudo, empecemos de algo muy genérico para ir a algo cada vez más concreto. De esta manera creo que intentamos aprender bastante mejor las cosas. Si hablamos de coordenadas de contexto, para saber dónde viven estos millennials y estos zetas, yo necesito tener muy claro cuál es este momento del que estamos hablando. Aquí con pocos segundos, 12 segundos, podemos capturar un poco este air du temps y ver como una marca que es Pantone, sabéis que es esta marca que cada año nos lanza qué color se va a poner de moda, es un color junto a 9 más o 10 más. Y bueno, es una empresa que hacía pantonarios, ahora ya hace muchísimas cosas más, ahora incluso es una agencia de comunicación fantástica y me parece muy interesante coger estas pequeñas piezas audiovisuales porque en unos breves segundos somos capaces de capturar el espíritu de nuestro tiempo y luego analizarlo un poquito. Esto también lo hace Google, no sé si sois fans de Google, pero Google tiene una herramienta fantástica que se llama Google Trends, ¿no? Las tendencias en Google, que cada año hace una lectura de todas las búsquedas que nosotros hacemos.
en Google. Y lo hace por mercados, lo hace, si quieres poner España, puedes ir a Estados Unidos, a Polonia, etcétera, y ver cuáles son las búsquedas que nosotros estamos haciendo cada día. Se hace una lectura y luego hacen una pieza audiovisual. Esta pieza audiovisual, que le llamamos todos barómetro Google, también nos da muchísima información. Y nos da mucha información si somos capaces de coger qué es aquello que ocurría en el 16, 17, 18, 19 y luego hacer una comparativa de 3, 4 años. Coger un solo año no es nada interesante, pero hacer la comparativa sí. Si yo cojo estas breves imágenes que hemos visto en tan pocos segundos, intento leerlas y os puedo decir que a nivel político a mí me parece que seguimos estando en un momento de tensión. Una tensión pues porque surgen guerras en distintos lugares del mundo, que tenemos que tener, ¿no?, la conciencia de que siguen estando aquí y muchas están cerca o no muy lejos, pero parece que ya no vayan con nosotros, pues porque nos habituamos a convivir con estas guerras. Os he puesto una fotografía de la guerra de Siria. Luego a nivel económico, mucha inestabilidad aún en los mercados. Estos días, esta semana, la bolsa se ha vuelto a desplomar y no sé si el coronavirus ha tenido algo o no, pues seguramente sí, porque muchas empresas que están en la China pues han cerrado las puertas. Desde España algunos se han quejado de que no les han podido mandar, depende de qué tipo de mercancía, o sea que inestabilidad en los mercados. También es verdad que estamos en una crisis, un momento de crisis tremendo desde 2008 y que normalmente, yo que me dedico a las tendencias y a analizar mercados, pero vengo de historia y me gusta mucho analizar las cosas con una cierta perspectiva. Y las crisis siempre son muy cíclicas y siempre duran muy poco. Y estamos en una crisis de las que seguramente, ¿no?, están durando más. Y esto seguramente es lo que nos está desconcertando en este impasse del siglo XX al XXI. Pero sí que es cierto que en mercados muy inestables, a nivel social desequilibrios, estamos en el 21, como hemos dicho, y parecía que muchas cosas estaban ya como muy bien procesadas, pero seguimos estando igual. Mientras medio mundo es cada vez más rico, medio mundo se empobrece cada vez más, o lo empobrecemos cada vez más. Y luego a nivel de pensamiento y cultura me parece también muy interesante, porque al final nos comportamos todos como consumidores, atendiendo un poco en la manera que todos somos capaces de pensar. Si yo ahora os pregunto en qué confiáis, ¿o en qué creéis? ¿Me podéis dar alguna respuesta? Sí, en nosotros mismos. Antes los clásicos confiaban en los mitos, luego pasamos a confiar en los dioses, luego confiamos ¿en quién? En los políticos, ¿no? Intentamos dar paso a los políticos con aquellos grandes metarrelatos de finales del siglo XIX, principios del XX, que eran los ismos aquellos del comunismo, el socialismo, incluso en economía el capitalismo. Todo esto se ha ido desdibujando, hemos ido descreyendo del mundo político y ahora, cuando yo llego a un aula a la universidad y me encuentro con gente de 18 o 20 años y les digo, chicos, ¿en qué confiamos? Pues ellos lo único que me pueden decir es en nosotros mismos. Y es verdad, hemos llegado a un momento de duda en el que solo somos capaces de confiar en nosotros mismos. Pero esto está bien, tenemos que saber que tenemos que confiar en nosotros mismos. Es una buena ventaja saberlo. Vivimos en un momento de duda, vivimos en un momento también muy friccionado a nivel cultural, en un momento de incerteza. Y yo a los clientes nunca les hablo de crisis, siempre les digo, pues vivimos en un momento de incerteza. Aquí lo dejamos. A nivel cultural nos expresamos siempre con mucha fricción. Nos gustan las cosas que sean muy distantes. Nos gusta la belleza, pero nos gusta también la abyección. Dices, bueno, esto es interesante, sí, porque lo vamos a traducir en mercados con propuestas que vamos a lanzar desde marcas muy diversas y dentro de una marca con productos también muy diversos. Entonces, bueno, este es el momento, este presente, del que estábamos, ¿no?, haciendo como una lectura. Si vamos un poco más al detalle, veremos que surgen estos populismos, surgen también estas crisis, o vamos hablando en los medios de comunicación de la crisis de refugiados con las migraciones. Luego, un tema que parece que ahora nos empieza a preocupar, nos debería haber preocupado hacía muchísimo tiempo, pero parece que ahora estamos todos alertados, porque ya vemos que lo hemos pensado demasiado, es un tema de que escasean recursos naturales que antes considerábamos muy básicos, y luego temas de contaminación medioambiental. Y al mismo tiempo, una cosa muy interesante para luego estudiar a los nuevos públicos, o incluso nosotros que no somos tan nuevos,
Es un tema de revoluciones tecnológicas y revoluciones mediáticas. No vamos a poder comunicar nada a nuestros mercados si no tenemos en cuenta las revoluciones tecnológicas ni las mediáticas. Las mediáticas nos van a llevar a las realidades extendidas, y ya es comunicar de una manera no analógica sino digital, y empezar a incorporar realidades virtuales, realidades aumentadas, realidades mixtas, y luego ya la revolución tecnológica nos llevará a la biotecnología y nos llevará a un tema de inteligencia artificial, robotización. Bueno, pues todo esto que parece que no vaya con nosotros, que nos dedicamos a analizar los mercados, es algo que tenemos que tener muy presente, porque si no, no vamos a saber cómo van a consumir nuestros posibles, ¿no?, potenciales clientes. Y luego en estética, ¿cómo lo vamos a bajar a un punto de venta? ¿Cómo lo vamos a bajar a un producto, a un servicio que vamos a ofertar? Pues tenemos esto, mucha fricción. Por un lado, en un momento donde hay tensión económica, desequilibrio a nivel social, inestabilidad en mercados, etcétera, ¿qué tenemos que hacer? Pues procurar momentos de evasión al consumidor. Entonces veréis que todas las marcas intentan divertirnos para que olvidemos este momento de incerteza que nos ha tocado vivir, y por otro lado, al mismo tiempo, por eso llamamos fricción, nos están haciendo ver que deberíamos ser más conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor y que tengamos un tema del compromiso, ¿no? Ahora todos nos llenamos la boca desde todas las marcas con los temas de compromiso. Pues muy bien, a nivel de mercados sabemos que tendremos que lanzar productos, servicios, etcétera, que tengan en cuenta tanto la evasión como el compromiso, y por eso seremos tan friccionados, ¿eh? En muchos momentos alertaremos al consumidor y en otros intentaremos satisfacerlo con miles de propuestas que sean completamente diversas. Entonces, una vez hemos definido un poco este contexto de mercado, que yo luego, cuando a mí me llega un cliente, pensar que no se lo puedo mostrar de esta manera, sino que hacemos gráficos atendiendo un poco qué tipología de cliente te está pasando un brief, a qué modelo, qué modelo de negocio tiene, a qué industria se dedica, etcétera. Hacemos esto del contexto, pero lo hacemos de una manera como muy perfilada, ¿no? Y ahora estaba haciendo un estudio de cómo serán las piscinas del futuro en 2030, pues he tenido que mirar temas de demografía, y yo no os he hablado de cómo será la demografía, pero si veo que en 2030 tendré a 2,5 billones de personas que van a tener más de 60 años, a lo mejor a un fabricante de piscinas le tengo que decir que los suelos no pueden ser como han sido hasta ahora. Cosas que a veces parecen como muy, ¿no?, casi inoportunas, son, los suelos de las piscinas los estamos haciendo que suben y bajan, y con un botón los vas a poder modular. Pues claro, la gente va a tener que salir de las piscinas, aunque tengan 60 o 80 años, les vamos a poder ofertar este mismo servicio, pero cambiando un poco pues la tesitura. Entonces, a cada uno de estos clientes, en función de los briefs que a ti te llegan, el contexto lo vas definiendo con variables, ¿no?, que se peguen más a lo que ellos necesitan. Una vez definido el contexto, podemos empezar a saber cómo funciona el mercado y cómo actuamos también todos, porque todos somos consumidores, como tal. A mí lo que me gusta es saber cuáles son los gustos y las preferencias del consumidor, para poder llegar a ellos y ofrecerles cosas que hasta estos momentos a lo mejor no les estábamos ofreciendo. Las maneras de segmentar que hemos estado utilizando desde hace muchísimos años, yo me dedico a esto de análisis de mercados desde hace 20 años, normalmente cuando yo empecé hacíamos curvas de innovación, porque era lo que se había puesto de moda y parecía que era el acabose, ¿no? Todos segmentábamos por curvas de innovación, que ahora os voy a explicar qué es. Hoy en día nos gusta más segmentar por estilos de vida, nos gusta más segmentar sobre todo por un socioactitudinal, que me parece que es lo que más se impone y lo que deberíamos estar todos alerta. Segmentamos en función del proyecto por geográfico, la localización, ¿no?, de dónde está nuestra empresa y qué es lo que vamos a ofrecer. Y luego tenemos una cosa que todos los clientes utilizan, que son las edades. Si veis que yo os he rebajado el color y os lo acabo de quitar, porque me parece absolutamente fuera de lugar, es muy obsoleto. Pero los briefs te siguen llegando de la misma manera. Quiero llegar a un público que está entre 15 y 25 años, 25 35, y los briefs te siguen llegando desde las marcas segmentados por edad. Bueno, es tu cliente, le tienes que decir que a lo mejor la edad no es interesante, pero si quieren segmentar por edades, hazlo por generacional. Y ahora vamos a ver un poco las diferencias. Cualquier duda, pues me paráis, me decís. Vamos a ver con cuál nos quedamos. No nos podemos quedar con una sola.
en función del cliente, en función del proyecto, podemos incluso mezclar 2, 3 y hacer un proyecto bastante más potente. Si vamos a curvas de innovación, estas curvas de innovación son de los años 80 y se impusieron en los mercados en los años 90 y nos decían que habían 3 tipologías de consumidores distintos. Teníamos unos consumidores a los que le llamábamos trendsetters, a los que solo les gustaban cosas que fueran innovadoras y sumamente originales. Bueno, esto era interesante, eran los públicos a los que todos nos gustaría llegar, pues son seguramente los más cool del mercado, pero ¿qué es lo que te ocurre con este tipo de consumidores trendsetters? Si todos son tan innovadores, claro, si miramos un tanto por ciento del mercado y yo tengo un 100% del mercado, de aquí a aquí, este tanto por ciento del mercado, ¿qué cuota va a tener? Muy pequeña, tan pequeña como entre un 5 y un 7%. Y si queréis que seamos optimistas, ya que está lloviendo fuera, pues vamos a decir un 10%, pero para muchas marcas puede ser un 5 o un 7%. Somos marcas muy chulas, la gente nos percibe como guays, pero es que nuestro nicho de mercado es tan pequeño que a veces vamos a desaparecer. Luego tengo otro grupo de consumidores que tienen un nicho de mercado un poco más grande, pero siguen siendo nicho, que pueden ir entre un 10 y un 15% de la cuota de mercado, que son los early adopters. Y estos lo que hacen es, se fijan muy bien en cómo actúan los trendsetters, ven alguna idea que ellos ven que pueden amplificar y se la llevan a su terreno y la hacen crecer un poquito. Y en vez de funcionar por innovación, funcionan por diferenciación. ¿De quién se quieren diferenciar? De este 75-80% del resto del mercado, que eran los mainstreams, ¿no? Que lo masifican todo. Cogen una idea cuando ya saben que va a funcionar y la amplifican para llegar a este 75-80% de la cuota de mercado. Entonces me podéis decir, ¿qué marca os parece que está en cada una de estas propuestas? Y si es más chulo estar en una que en otra. ¿Quién estaría aquí en masificación? Una marca que coge ideas que a veces a lo mejor no son ni tan solo suyas de manera muy original, las amplifica y se las lleva a un mercado muy masivo. El grupo Inditex, grupos como H&M, etc., cogen propuestas que ya existen aquí y lo que hacen es amplificarlas. Pero claro, ¿lo está haciendo mal el señor Amancio Ortega? Pues seguramente no, ¿no? O sea, que estés aquí como marca quiere decir que no es que seas peor que los otros dos de curva de innovación, que se perciben por nuestra parte como más cool. Quiere decir que tienes un modelo de negocio distinto y que tus objetivos son completamente distintos. Lo que te ocurre, por ejemplo, entre una innovación y diferenciación es que a veces puedes ser una marca muy innovadora. A mí me gusta, por ejemplo, una marca en moda que es Viktor & Rolf, o me gusta muchísimo marcas como Maison Margiela, pero ¿qué les ocurre? Yo os digo estos nombres, ¿a todos os suenan? Viktor & Rolf sí, y Maison Margiela no. Bueno, pues que son marcas tan de nicho que llegan a un segmento de población tan pequeño, algunas crecen pero no las podemos comprar porque son extremadamente caras, a veces las podríamos comprar por precio pero son extremadamente extravagantes también y tampoco nos atreveríamos a ponerlo, ¿no? Entonces vienen marcas que están aquí, que puede ser un diésel, os suena la marca esta de Tejanos, y ¿qué hace? Por posicionamiento de marca compran Viktor & Rolf y compran Maison Margiela. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que son tipologías de negocios completamente distintas y que a veces eres muy guay si funcionas por innovación, pero no vas a vender absolutamente nada. Tu nicho de mercado es tan nicho que estás destinado casi a desaparecer. Pero yo os he puesto un ejemplo que me parece que es como muy sintomático de este tipo de ejercicios y me gusta mucho jugar con este porque veo que es como muy esclarecedor. Mirar un trendsetter, que era un pintor, un neoplasticista holandés llamado Mondrian, que lanza una primera propuesta en el que cuando todo el mundo está pintando cosas que son figurativas, él se va hacia la abstracción, nadie entiende lo que está haciendo y ¿qué pasa? Que no vende absolutamente nada, ¿no? O muy poco. Pero luego llega alguien desde este grupo de los early adopters que coge esta pequeña idea, que en su momento fue idea en un movimiento de vanguardia del año 17 y en el año, muchísimos años más tarde, en el 1965 aproximadamente, Yves Saint Laurent
hace un ejercicio de apropiación. Apropiación no quiere decir copia, porque el señor Yves Saint Laurent dice, hago un homenaje, y le cita, homenaje al señor Mondrian, y lo que hace es cambiarle la identidad y darle un significado nuevo, ¿no?, a este print, lo convierte en un vestido. Bueno, en el año 65 empezamos a acceder al mercado más de consumo y empieza a ir a un público mucho más amplio. Pero ahora esto lo hemos convertido en un pastelito que se vende pues, en los MoMAs, en los museos estos de arte contemporáneo, sobre todo en el de San Francisco, y nos parece pues, muy divertido ir al museo. Y tenemos una chica que estudió en la Facultad de Bellas Artes, que no encontraba su lugar en el mundo del mercado, y bueno, pues debe ser que en San Francisco ocurre un poco lo que aquí, ¿no?, que si estudias Bellas Artes te es bastante difícil entrar en el mundo laboral. Y se puso a hacer pues, de dependiente en una pastelería, panadería. Aprendió a hacer pasteles y cuando la cafetería del MoMA se puso a disposición, bueno, lo que hacemos es externalizar un servicio y hay un concurso, lo ganas junto a su pareja y ella dice, ahora es mi momento, he aprendido a hacer pasteles, pero yo vengo del mundo del arte. Pide permiso al museo para trasladar aquellas piezas a una, bueno, a mí me parece una maravilla la carta de pasteles que tiene, y va citando con sus pasteles a todos los artistas que están representados en las salas. Pues imaginaros hacer como un paseo, ¿no?, transitar distintas salas de un museo viendo piezas y que cuando llegues a la cafetería tu premio sea comerte aquellas que más te han podido gustar, o una de ellas como mínimo. Bueno, esto es divertido, son distintos tipos de propuestas que llegan a distintos tipos de consumidores. Y no porque este de aquí no sepa quién es un Pierre Mondrian y no le gustaría tener un lienzo en su casa, sencillamente a lo mejor es un tema de precios solo, ¿vale? Entonces tenemos estos tipos de consumos. Pero claro, ¿a vosotros os gusta que os llame mainstream? Y os diga que todos sois demasiado iguales, que no tenéis personalidad, que las individualidades se han estado desvaneciendo. Normalmente no. Y a los más jóvenes les gusta mucho menos. A los de mi generación, que somos los X, nos daba absolutamente igual que nos dijeran mainstreams. Nos gustaba más que nos dijeran que somos early adopters o trendsetters, pero sabíamos que no lo éramos. Nos etiquetaban las marcas con mainstreams y los ejercicios se hacían de esta manera. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que las generaciones millennials no quieren ser mainstream. Entonces el mercado este que teníamos masivo se ha dinamitado, ha explosionado en muchas subculturas y ahora nosotros que nos dedicamos a la investigación de mercados los debemos controlar, porque si no, no vamos a poder llegar hasta ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el mainstream ha explosionado, hemos dinamitado aquella categoría y el nicho lo estamos redefiniendo. Tampoco existen trendsetters y early adopters como los de antes y tenemos que empezar a jugar de nuevo. Entonces aquella curva de innovación que en los 90 lo fue todo y que los que empezamos en aquellas décadas empezamos a segmentar los públicos de esta manera, ahora ya estamos aquí. Y estamos en estos estilos de vida que nos exigen saber mucho más. ¿Qué nos exigen? Pues conocer las subculturas. Y nos exigen saber que hay más de 200 tipologías de subculturas distintas en este momento en el mundo. Pues si las marcas cada vez son menos locales y más globales, ¿qué nos obligan a hacer? A saber segmentar muy bien por estilo de vida. Si os digo, tenemos conceptualizadas y trazadas más de 200, es muy difícil llegar hasta aquí. Lo único bueno es que yo aquí lo que he hecho ha sido un ejercicio muy fácil de coger el siglo XX y segmentarlo por décadas casi, y he puesto 1900, 1910, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Y me he parado en los 70, y veis que ya no hay ninguna subcultura más. Aquí, no sé si podríais reconocerme todas las subculturas, pero bueno, hay dandies, hay garçons y neoflappers, están los preppies, tenemos a los mods, tenemos a los hippies, que estos sí que ya los conocemos, y tenemos a los punks. ¿Qué es lo que ocurrió en los 70? Que dejamos de ser modernos para ser posmodernos y hemos dejado de innovar. Lo que hacemos como posmodernos es, en vez de mirar hacia el futuro para poder proponer cosas nuevas, miramos hacia atrás para inspirarnos y lo que hacemos es actualizar las imágenes. ¿Cómo lo hacemos? Le ponemos un neo delante y lo ponemos otra vez en juego. ¿Y ahora qué podemos ser? Neo lo que queráis ser. Neo-garçons, neo-flappers, neo-preppies, neo-hippies o neo-punks. Pero no hay ninguna otra cultura
que sea muy distinta de estas, que sea del momento presente o que se haya creado en estos últimos años. Esto que decimos, la It Girl, ¿no? El concepto de It Girl es que viene de los años 20 y luego resurgió en los 40 y ha vuelto a resurgir ahora, pero no es un concepto que sea nuestro, aunque nos parezca que sea muy nuestro. Entonces, bueno, tenemos que saber cuáles son los estilos de vida y tenemos que saber, bueno, conceptualizarlos, analizarnos, acercarnos hasta ellos y saber cuáles están más cerca de nuestras marcas. Y esto es sumamente complicado, pero también es muy divertido. Entonces, si te dedicas a analizar mercados, qué gracia tener que saber segmentar o hipersegmentar el mercado para poder acercarte hasta ellos. Incluso es tan divertido que un hipster se ha unido con un preppy y ha creado un prepster. Y ahora ya no hablamos de estos dos segmentos, porque este último año los hemos fusionado por interés de mercado para poder vender un poco más y les hemos llamado prepsters. Tengo los swaggers, bueno, pues tenemos que estar siempre con una antena puesta y saber detectar los pequeños cambios que se producen, etiquetarlos muy rápidamente, porque a nuestros clientes les va a encantar que etiquetemos rápidamente para poder hacer algún lanzamiento, aunque sea dentro de una marca muy grande, hacer un lanzamiento a lo mejor para un tipo de target nuevo que parece que pueda ser un posible consumidor. Complicado hacerlo desde aquí. No os he puesto el socioactitudinal, porque si ahora además le sumáramos un socioactitudinal, sería como muy complicado hacerlo en una horita que tenemos para contarlo todo. Entonces, el socioactitudinal lo que quiere exigirte es que además de buscar un estilo de vida, intentemos definir cuáles son sus objetivos a nivel social y a nivel, ¿no?, de cómo se comporta, cómo actúa, cómo se relaciona, etc. Que esto es lo que vamos a intentar hacer solo con las dos generaciones de las que les hemos puesto el foco hoy. Y luego generacional, yo os he puesto este esquema que depende de dónde busquéis, vais a ver las edades que cada uno nos las da de manera distinta, no tienen por qué coincidir. Yo los datos estos los cojo de una consultora internacional que a mí me parece como muy fiable, y sí que es verdad que estas consultoras internacionales, estoy hablando de un WGSN, de un Nelly Roddy, etcétera, a mí me parecen mucho más fiables. Estos estudios son de pago y por lo tanto no los tendremos colgados en internet y exigen seguramente un pago que a veces no estamos dispuestos a hacer, pero nos dan seguramente las segmentaciones un poco más detalladas o seguramente más fiables. Yo a veces cojo los periódicos o les digo a los estudiantes, tenéis que hacerme una segmentación tal. Se van a internet y cada uno viene con una edad distinta. Les digo, tenemos que saber qué fuentes estamos consultando. Al final tendremos un cliente y esto no es San Google nos va a resolver nuestros problemas. Vas a buscar en Google y te van a salir edades muy dispares. Entonces, bueno, yo os doy una segmentación posible y van a variar años arriba, años abajo. Entonces, tenemos una generación silenciosa que hasta ahora no nos importaba demasiado en el mercado porque pensábamos como marcas que no eran interesantes para activarlos, y ahora sabemos que, bueno, que tienen a lo mejor más capacidad de gasto que los jóvenes. Entonces nos hemos vuelto a acercar a ellos, hemos intentado saber cuáles son gustos y preferencias para poderles vender cosas. Pensad que yo no soy nada fan, por ejemplo, de segmentar ni por edad ni por generacional, porque creo que es mucho más interesante las actitudes que tenemos todos nosotros que nuestra propia edad. Así como no nos gusta o incluso nos disgusta que nos llamen mainstream, nos disgusta aún más que nos cataloguen como gente mayor y nos desposicionen. Por edad no puedo comprar según qué por edad. ¿Quién me lo ha dicho o quién me lo está diciendo? Entonces cada vez más nos vestimos un poco como queremos, por suerte, y actuamos de manera más libre. Y eso quiere decir que la generacional, igual que la de edad, tampoco es una cosa que tengamos que tener muy en cuenta, aunque sí la tenemos aquí y la tenemos presente porque algo tenemos que hacer con las edades. Luego tenemos a los baby boomers, que son estos nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, que tendrían una horquilla de edad entre 55 y 75, los X, que serían entre 45 y 55, que ahora tendrían casi todo el poder de consumo en sus manos, aunque no sé, muchos de ellos aún dicen que sus padres tienen un mejor nivel de vida que ellos. Entonces, aquí entre los baby boomers y los X está una parte del pastel a día de hoy interesante para repartir mercados.
Luego tendríamos a los millennials, que fueron esta generación en la que todos confiamos, ¿no? Eran los mejores preparados de la historia a nivel de estudios, los que habían nacido ya en digital, no como nosotros que habíamos aprendido a utilizar, no éramos analógicos y pasamos a digital, ellos ya eran los primeros nativos digitales de la historia, etcétera, empezaron a viajar, a conocer el mundo, y todas las expectativas que había con esta generación se han ido diluyendo muy rápido, seguramente porque les hemos dejado un panorama a nivel de contexto que no ha sido como muy agradable. Y ahora, en cambio, todo el foco está en la generación Z. Pues es que llevamos 10 años investigando ya los millennials, nos hemos aburrido y hemos puesto ahora el peso en los Zetas, y desde hace 2-3 años todo el peso está en los Zetas. Se dice que van a tener un poder adquisitivo más alto que los millennials habrán quedado como aquella generación en la que han estado en tierra de nadie y todas aquellas promesas se han desvanecido, y que ahora este push lo estamos poniendo en los Zetas. Si va a ser verdad o no, pues no lo sabemos. No tenemos suficiente perspectiva. Sí que las marcas ahora están poniendo toda la carne en el asador para llegar hasta estos Zetas, y pues no lo sé, yo les auguro que tengan un momento contextual mejor que el que han tenido los millennials y puedan crecer. Y luego están los más jóvenes, a los que muchos informes les llaman alfas. Todos aquellos nacidos después del 2000 son públicos alfas, y a mí, que me gusta más segmentar de manera como más específica, yo llamo DES a los nacidos 2000 pero que van hasta 2010, y de 2010 a 2020 les llamamos IS. Entonces tenemos, imaginar qué montón de letras y qué algarabía de abecedario, pero bueno, al final si te dedicas a este tipo de trabajos tampoco es tan complicado, ¿eh? Entonces, bueno, hasta aquí bastante claro, y ahora vamos a entrar ya en los millennials y en los Zetas. ¿Tienes alguna pregunta? Sí. Esto que estabas hablando de las generaciones, en el fondo no es como una especie de proxy de la edad. Quiero decir que Sí. es algo más elaborado. Es algo más elaborado, sobre todo es algo a lo que ya le empezamos a meter algo de actitudinal y de social y de estilo de vida. Ha sido coger las generaciones, bueno, las edades que teníamos desde siempre, las más convencionales, pero claro, es que en una edad tú no le puedes decir ahora a una persona de 60 que vivía como una persona de 60 hace 20 años, porque aquella persona de 60 hace 20 años seguramente no se comportaba en actitud ni socialmente tenía las mismas posibilidades que una persona de 60 a día de hoy. Entonces es absurdo segmentar solo por edad, y sí que lo que hicimos fue intentar hacer una segmentación como un poco más específica, poniéndoles estilos de vida y también haciendo como una pequeña elaboración con socioactitudinal. En el fondo es como modernizar, ¿no? Quiero decir, el 30 de esta época es el 30 de la otra, el 30 de... ¿no? Y esto se va moviendo. A mí me hace mucha gracia porque todo el mundo te va diciendo, cuidado con los millennials, porque claro, las edades varían. Si son los jóvenes, son los jóvenes. Chicos, si llevamos 10 años hablando de millennials, los millennials crecen, ¿no? Igual que nosotros. Y entonces, los que ahora tenemos en la universidad, que son 18-25, que son a los que nosotros catalogamos de Zetas, son los millennials hace unos 10 años o 8. Entonces, claro, se tiene que ir moviendo y tienes que estar un poco... Es que si no nos aburriríamos. Entonces, de esta manera es más divertido. El mundo cambia a la vez también. El mundo va cambiando a la vez. No es que es lo mismo hace 30 años, es que el mundo ha cambiado. Entonces, cambiamos en gustos, en preferencias, en actitudinal, en que cada vez nos movemos más, en el que antes en Estados Unidos era muy normal nacer en un sitio y vivir en 15 casas, ¿no?, a lo largo de tu trayectoria vital. Y aquí esto no era posible. Hoy en día ya hay mucha gente que está viviendo fuera, la gente se moviliza desde que ya es muy pequeño, los niños estudian ya los bachilleratos muy lejos, a lo mejor ya se quedan a vivir allí, en las universidades cada vez hay más movilidad, y va a haber más movilidad de trabajo. Esto también va a cambiar mucho la manera que tengamos de enfrentarnos a los mercados. Bueno, nos va a exigir mucho más trabajo, también va a ser bastante más divertido. Yo creo que segmentar por edad debía ser lo más aburrido, a mí no me tocó, pero yo creo que los que se dedicaban a gestionar empresas y solo hacían edades, debía ser la cosa más aburrida del mundo, de aquí a aquí. Yo cuando empecé por curvas de innovación me parecía muy divertido, ¡ay, tengo 3!, ¿no? Me voy a Trendsetters, Developers o Mainstream. Y ya cuando a finales de los 90
explosionó aquello en subculturas, dije, wow, ahora sí que nos tenemos que poner todos las pilas. Y luego es divertido porque los estudiantes siempre te dicen, ¿pero tú te sabes las 200 y pico? Pues no, pero tienes que estar un poco ojo a visor y en función de las marcas con las que trabajes también te vas acercando más a unas y a otras. Yo trabajo mucho con marcas de lujo, entonces a mí el lujo me lleva una tipología de clientes muy determinada. Y luego trabajo para gran consumo, y cuando trabajo para gran consumo con marcas muy conocidas que están en un lineal de supermercado, que me toca poco pero alguna hago, pues segmento de manera completamente distinta. ¿Y dentro de las 200 hay grandes grupos? Sí, hay algunos grupos. Ya habrá, no sé, 10, 12, 15. Al final juegas, depende de los mercados. Yo estuve un momento fuera de España con otra agencia colaborando y teníamos muchas más subculturas porque era un mercado anglosajón y allí las subculturas crecen mucho más que aquí. Si te quedas en un mercado que es el nuestro en España, pues seguramente vas a tener con 30 subculturas que controles, las tienes todas controladas. Y luego también normalmente trabajamos en agencias y nuestras agencias tienen marcas muy concretas a las que están sirviendo y normalmente siempre trabajamos con las mismas subculturas. Esto al final es echar un poco la ley, echa la trampa, al final te aprendes un poco las de tus clientes. También me gusta mucho el hecho de que mi cliente a veces no le van muy bien las cosas y que hagas un reposicionamiento de su marca y le ayudes a llegar a aquellos segmentos de mercado que él no sabe ni que existen y que a lo mejor por estilo de vida es muy fácil llegar hasta ellos. Y a veces haces un ejercicio con aquella marca y la promesa de que las cosas le van a ir muy bien es casi inmediata. Porque le haces el ejercicio, empiezas a activar y empiezan las ventas a crecer. Sobre todo si es un segmento de mercado que está en online, está en digital y crece mucho más rápidamente. Y estos son ejercicios que se pueden hacer bastante rápidos. Históricamente siempre, bueno no siempre, históricamente ha habido una tendencia a enfocarse en mercados jóvenes. O sea, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque al final están creciendo contigo. Es mucho más fácil. Si tú tienes una marca y si tu marca tiene un público fiel, nunca lo olvides, porque es que si no te vas a cargar la marca, puede ser que te arruines y ya no vas a llegar nunca a los jóvenes. Entonces el corazón de tu marca, si tiene un tipo de segmentación que es un público más adulto, lo tienes siempre que respetar, que mantener, y en teoría no podrías o no deberías hacer nunca nada que te friccione tanto para llegar a un segmento joven que se esté cargando tus valores, porque entonces puedes perder al público fiel que tienes y a lo mejor los pierdes los dos. Entonces hacer este tipo de ejercicio es muy complicado, tienes que saber mantener a tu público, pero empezar a veces a hacer lanzamientos que sean muy distintos de lo que tú ya tienes para llegar a este público joven que no está creciendo contigo, porque al final tienes que ver la curva de edad de tu marca y cuando ves que está envejeciendo mucho dices, bueno, voy a poder seguir vendiendo 8 años más, me está yendo muy bien, pero mi público se va a envejecer. Entonces esto lo tienes que tener controlado. ¿Qué puedes hacer? Un lanzamiento de un nuevo producto o ampliar el portfolio de producto de tu marca para llegar a un público más joven. Sí, o crear una marca. O crear una marca paralela. Lo que están haciendo esto lo hacen muy bien los H&M, Inditex y tal, que lanzan muchas marcas. Muchas Es una palanca. La edad sigue siendo una palanca, aunque no nos... Claro, pero te mueres. Es una palanca. Es una palanca de activación. Siempre es una palanca de segmentación, aunque no nos guste. Aunque Sí. Tenemos 45 años y tenemos un estilo de vida que no corresponde igual a otros de 45 años, pero sí que la edad es una palanca. La edad es una palanca de activación de la misma manera que lo es un estilo de vida, un socio actitudinal, y por eso os digo, no nos quedamos con solo una, Claro, intentamos jugar con todas. Yo, por ejemplo, ahora tengo un cliente que es un hotel de lujo y yo les he activado la curva de innovación, aunque solo sea para decir no estamos aquí ya, y hemos hecho generacional y hemos hecho estilo de vida y socio actitudinal, y las hemos puesto todas a jugar para no equivocarnos. Y al final nos han salido como 3, 6, 9 públicos posibles, 9 tipologías de públicos posibles, afines a nuestra marca. Esto es muy chulo cuando te salen 9. Bueno, nos salen 9 porque nos hemos inventado casi los 9. A mí me gusta inventármelos y me gusta poner namings así que sean un poco más graciosos para no inventar de la misma manera que hacen todas las marcas. Esto también se puede hacer. No hace falta que etiquetes a los públicos de tu marca con los namings de las subculturas, porque habrá cosas que no van a aguantarse.
Entonces yo lo que hago es públicos que puedan tener gustos, preferencias, etcétera, semejantes a los tuyos, y les cambio los nombres y los defino yo, entonces se los vendo. Esto también se puede hacer, o sea, hacerlo como un poco al revés. Y luego, bueno, para saber cómo son estos tipos de público, mirar cómo lo hemos hecho aquí para ser también como muy ordenados. Yo os he dicho, voy a buscar una personalidad de los millennials y las zetas, un temperamento y un carácter. Luego voy a ver drivers de activación y cómo comunico con ellos. Entonces, ¿cómo vamos a tipificar a un millennial o a un zeta? Bueno, pues de maneras distintas. Lo primero que he hecho yo ha sido por personalidad, que es aquello que les preocupa. ¿Qué es aquello que preocupa a una generación millennial y a un zeta? Porque creo que les preocupa a los dos. Entonces, ¿qué les preocupa? Pues informarse, quieren estar informados de todo. Sí que es cierto que no leen demasiado, pero leen todo el día. Lo que pasa es que tienen cápsulas de contenido que son las que a ellos les gustan, que son cápsulas de contenido como muy breves, ¿no? Información como instantánea y que se va actualizando casi minuto a minuto. Quieren formarse, son las generaciones más formadas de la historia. Han hecho una carrera, incluso tienen un grado, 2 grados, tienen másters, ¿no? Tienen, bueno, se intentan organizar, tienen muchos medios para organizarse y luego además intentan cuidarse mucho más que los de nuestras generaciones. Se cuidan, solo tenemos que ver temas de alimentación, que han salido todas estas espiritualidades, a las que yo les llamo espiritualidades del 21, que son ya los veganismos, los vegetarianismos, los macrobióticos, los flexiterianos, etc. Les vamos a poner también muchos nombres. Eso quiere decir un tema de cuidarse más, pues esto también es interesante. Y luego son más solidarios. Yo creo que, bueno, ¿cómo nos acercamos a ellos? Con este tipo de valores, intentar desgajar un poco cómo son, porque si no solo nos preocupa cómo consumen tal, pero no vamos a ver qué es aquello que les interesa de verdad. Y luego, un tema de carácter, cómo y con quién se relacionan. Esto para mí es fundamental, para mí esta slide es la básica casi de toda la presentación. Si ellos no quieren ser mainstreams y no quieren que les etiquetemos como este 80% de la cuota del mercado, ¿cómo podemos llegar hasta este tipo de públicos? Sabiendo que ellos se consideran únicos, pero cuidado que son únicos entre sus iguales. Y aquí está el kit de la cuestión. Ellos quieren unicidad, pero al final tienen la misma ansia de pertenencia a un grupo o un neogrupo que se ha tenido toda la vida. ¿Qué quiere decir esto? Hay un filósofo francés que se llama Michel Maffesoli, que a mí me gusta mucho, que nos definió a todos, cuando se rompió el mainstream, como neotribus. Pues tú vas a buscar tu subcultura, tu neotribu, quieres pertenecer a ella y es esto, un sentimiento de unicidad, pero dentro de tu comunidad. Quieres aspirar a entrar dentro de un grupo de gente que tú percibes que son como tú o a los que a ti te gustaría parecerte. Entonces esto es lo que te va a dar un estatus versus, bueno, ellos quieren ser diversos, pero quieren tener este estatus y más que exclusivos quieren ser inclusivos, pero dentro de sus subgrupos. Yo creo que esta es la slide importante, queremos ser únicos entre nuestros iguales. Entonces vamos a buscar nuestra unicidad, pero dentro de estos subgrupos que hemos estado definiendo. Este es el carácter de estos millennials y de estos zetas. Por tanto, tenemos que saber segmentar ya no solo por edad o generacional, sino por socioactitudinal y por estilo de vida, porque si no, no los vamos a conocer o reconocer. Y luego, ¿qué temperamento tienen? Yo encontré en un estudio de mercado una definición que me hizo muchísima gracia y de hecho me he apropiado de ella, lo que pasa es que luego la he conjugado como a mí me ha parecido. Y decía que los millennials eran aquellos que podíamos catalogar como aquellas generaciones de la borrachera, que vivieron en unos años en los que todo pasaba muy rápido, se hacían como muchas promesas que nunca llegaban a materializarse. Y en cambio los zetas son los sobrios ya, han tenido que vivir en un momento más de austeridad, más de crisis y el momento este de sobriedad. ¿Cómo van a consumir? De manera distinta. Mientras los millennials consumían solo de modo emocional, ¿cómo consumirán los zetas? Pues de una manera más despierta. Yo no he querido huir de lo racional, porque yo no creo que consuman los zetas, de manera racional. Es imposible. Yo os he puesto un consumo despierto. ¿Despierto qué va a querer decir? Que a lo mejor son un poco más reflexivos, que cuando van a comprarse la comida y tú ya has optado por ser
vegano, por ejemplo, vas a mirar si el producto es de proximidad, si está tratado con distintos tipos de productos químicos o no. Entonces, esto sí, que ya está ocurriendo y es algo que tenemos encima de la mesa y tenemos que constatarlo para poder analizarlo y luego reaccionar. Quieren compras experienciales. Los otros eran mucho más impulsivos y se iban siempre al online, que era como el ahorismo. ¿Cómo eran los millennials? Ahoristas, lo quiero ahora, lo quiero ya. Y luego también, mientras unos escuchaban mucho las marcas, los otros escuchan siempre a los suyos. Dan mucho más importancia a lo que te diga un compañero, tu amigo, tu colega sobre aquella marca y lo que debes comprar que no lo que te está diciendo la marca. Unos priorizaban más el diseño y los nuevos priorizan un poco más la calidad. De ahí vendría todo el tema de blogueros, youtubers, todo eso, ¿no? Escuchar a los suyos. Esto de el ser único entre tus iguales es sumamente importante. Luego escuchas a los tuyos. Entonces las marcas, esto lo tenemos que tener grabado, porque antes nuestra comunicación era unidireccional. Yo, marca, te hablaba a ti consumidor, te hacía llegar los mensajes y ya estaba. Y cada vez estos jóvenes saben más de publicidad y de marketing, es ya imposible casi engañarles, y en quién confían ellos, en ellos mismos, en los suyos. Sí, o sea que la marca incita al público a comportarse de una cierta forma, o el público es quien incita a la marca. Aquí está la pregunta. Bueno, hay un libro bastante interesante de un señor que se llama Christian Salmon, que escribió un libro titulado Storytelling, que a mí me parece muy interesante, y este señor dice al final que la marca lo que hace es trazar conductas de consumo, y yo creo que es eso. No estás obligando a nadie, pero puedes trazar una conducta en consumidor. Entonces, el consumidor es el que, esto no va conmigo, yo no me dejaré nunca, ¿no?, como pautar el tipo de consumo, pero al final acabas cayendo en una traza. Al final también es un tema de contexto, es un tema de socioactitudinal. Si no, no es normal. Yo ahora te podría describir cómo vas vestida y verías que tú respondes a unos criterios de convencionalidad que están en el mercado, y si todos ahora vais con Vans es por alguna cosa. Pero ¿qué os está dando Vans que no os dé otra marca de zapatillas deportivas? Pues a lo mejor una promesa de compromiso de la que hablábamos antes, que no tienen otras marcas, ¿no? Converse y Vans, para poder llegar a vosotros, tetas, ¿qué os ha dado? Una promesa de compromisos. Y esto es interesante. Entonces, bueno, a mí me gustaba segmentar de esta manera, y luego ahora ya no os voy a dar tanto la chapa y os voy a dar como muchos ejemplos. Y quería que os quedaseis con estos aquí porque a lo mejor son los que más os van a sorprender. Y ahora vais a ver a toda una serie de personajes que son los que nos van a hacer como de embajadores. Entonces yo quería hacer como un ejercicio de los millennials y los zetas. Los millennials confiaban en los simulacros y nosotros ahora ya en aquellas realidades extendidas desde las que antes estábamos hablando. Hemos pasado de un wellness a un well-being. Hemos pasado del compromiso al activismo y hemos pasado de los permisivos a los inclusivos. Y para mí estas sí que son 4 características que pueden diferenciar bastante a un millennial de un Z. Esto pasa lo mismo como intento segmentar por generacional. Voy a internet y cada edad que me dan los distintos medios que yo estoy leyendo son distintas. Y lo mismo me pasa con los millennials y zetas, que me los define y hay muchas contrariedades. Yo donde no he encontrado contrariedad, o he podido hacer el ejercicio desde aquí, y no lo había hecho hasta el momento de esta presentación, por lo tanto ahora estoy contenta de haberlo hecho, de jugar con este tipo de inputs, ¿no? De que los millennials sí que ya estaban un poco aquí, ¿no?, de jugando con simulacros. Lo que han hecho los zetas ha sido extrapolarlo hasta unas realidades cada vez más virtuales, aumentadas, etcétera, y luego hemos ido modulando estos tipos de conceptos. De pasar de un simulacro a una realidad extendida es cuando yo juego a simular o alterar lo que es la realidad y la ficción. Dicen que las generaciones alfas, los Ds y los Is de los que hablábamos antes, ya serán incapaces de distinguir lo que es real de lo que no lo es, o no les va a interesar hacerlo. Yo puedo distinguir muy bien cuando estoy dentro de un videojuego, que para mí es un simulacro, cuando estoy en un mundo real. Dicen que cada vez más los jóvenes, la frontera esta que les va a permitir dilucidar lo que es real de lo que no lo es, pues va a ser cada vez menos interesante para ellos, no les va a incomodar.
Y entonces hemos tenido que hablar de virtuales, aumentadas y mixtas. Mirad lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, que empezamos como millennials, incluso los de mi generación, que bueno, yo era como muy fan de David Bowie, cuando él ya se creó un alter ego, o se creó 3 alter egos distintos, pero era una misma persona creándose un alter ego, se cambiaba el nombre, se maquillaba, se pintaba, etc. ¿Qué es lo que ocurrió con los millennials? Se encontraron ya no con un David Bowie, con un Daft Punk, que se escondían detrás de unos cascos para ocultar su identidad o para construir tantas identidades como querían. Y luego nos encontramos con Gorillaz, que me pareció un ejercicio a nivel de industria musical perfecto. Un ilustrador y un músico construyendo unos personajes que eran un grupo que no existía, ¿no? Bueno, pasar de esto a una generación más actual, ¿qué te implica? Dar un salto casi mortal. Irnos a buscar cantantes como Hatsune Miku, que no sé si la conocéis, pero ya es un holograma. Y es una cantante que no existe, que se ha configurado a partir de estudios de consumidor, preguntando a la gente qué es lo que más le gusta, cuál sería la chica más sexy de sus sueños, qué color deberíamos ponerle a su pelo, qué tipo de vestimenta debería llegar, y esta chica llena estadios en todo el mundo. Esto es un Vocaloid, que es un sistema informático que de hecho se desarrolló en Barcelona por unos estudiantes de una universidad de allí. Vino una empresa de estas tecnológicas grandes, les compró la idea, la perfeccionó evidentemente, y es esto, un Vocaloid, que es un sintetizador que lanza la voz, un proyector como este mucho más potente que te lanza la figura de Hatsune Miku y llena estadios. Es bastante mejor, no sé, que un chico salido de Operación Triunfo. No se te pone jamás afónico, no está nunca incomodado por ningún tipo de enfermedad. Algo también muy interesante, se te va a aprender todas las canciones que tú quieras, no habrá límite, ¿no?, de posibilidad de memorizar. Y algo también muy interesante, que no le va a decir nunca a los medios de comunicación cosas que tú desde la industria no quieres que alguien diga, ¿no? Está como muy pautada. Esta chica llena estadios en países orientales y crea una fascinación brutal. Spotify, cada vez que lanza un tema, lo peta. A nosotros aún nos cuesta, pero Lady Gaga, por ejemplo, cuando hizo una gira, la cogió de telonera para llamar a públicos orientales. Entonces, tenemos que ir por aquí. Luego, lo que hemos hecho para saltar de una Hatsune Miku a la actualidad e irnos a marcas comerciales ha sido inventarnos a influencers virtuales. Y ahora ya no queremos a las influencers de carne y huesos, que a lo mejor nos exigen mucho y nos dan muy poco. Y ahora hemos inventado a estas influencers que existen solo en digital. Una de ellas es Lil Miquela, no sé si os suena, pero es el gran invento de estos últimos años. Hizo una campaña de comunicación para Prada en 2018 y ahora ya está muy perseguida por muchas marcas. Este verano hizo este ejercicio para Calvin Klein, que generó una controversia porque pusieron una chica de carne y hueso que todos conocemos, reconocemos, con una que es virtual y se dieron un beso. Y esto en algunos mercados no gustó, se hizo de una manera expresa para generar esta controversia, moverlo, viralizarlo en redes sociales y que la gente hablara de la marca Calvin Klein. Estuvieron obligados a quitarlo como spot en algunos países, pero ellos contentos porque todo el mundo en las redes sociales hablaba de esta propuesta. Lil Miquela fue tan interesante que luego el mismo año, unos meses más tarde, Balmain contrató a estas 3 chicas también influencers virtuales. Y ahora esto ha ido a más. Ahora en Japón ya tenemos esta chica, 2 son reales, la del medio de la peluca, esta Pin, es una virtual y es para una marca de cosmética. Luego tenemos ejercicios de, bueno, teníamos chicas, necesitamos un chico, pues hemos lanzado al chico y ya le hemos puesto que fantasee con la chica y que tengan una especie de relación. Y ahora la más conocida es esta chica de aquí, que está trabajando incluso para marcas. Esto es lujo, cuando está en el lujo, que baje a marcas más casual, que es cuestión de meses, para Dior y para las Kardashian. Cuando una Kardashian, una gran influencer, se aparta ella de la comunicación y pone a jugar a una influencer virtual, es el momento en que tenemos que empezar también a reflexionar sobre este mundo. Mirad, esto es la primera marca de cosmética digital, es una marca hecha por un influencer que a lo mejor ve su lugar peligrar en el mundo este de los influencers y lanza una marca de cosméticos
que parece extraño, y ahora me vais a mirar raro, pero es para maquillar con píxeles a los avatares virtuales. Y tú ves esto en 2018, pero claro, en 2019 se lanza en verano el primer outfit virtual de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que una marca tiene la gran idea de irse a una propuesta digital y decir, os voy a hacer outfits virtuales. Y lo lanzo y lo saco a subasta. Una pieza única que tú con tu móvil te bajas una aplicación, escaneas tu cuerpo, por lo tanto la prenda te va a quedar perfectamente ajustada, te va a quedar muy bien, y alguien pagó por este vestido virtual que solo puedes lucir en tus redes sociales porque no existe, o sí que existe, pero existen virtuales, que ahora ya no deberíamos estar diciendo existe o no existe en virtual o en analógico, existe para tus redes sociales, y alguien pagó $9.500 por ese vestido. Yo a partir de aquí, yo me iba de vacaciones, me acuerdo que todo el mundo me empezó a pasar y pensé, qué guay, si la moda, que es la industria a la que yo más me dedico, de hecho dirijo un máster en comunicación de moda en Barcelona, pues este mundo al que yo me dedico, que todo el mundo penaliza porque somos la segunda industria más contaminante del mundo, hacemos outfits virtuales, todas estas niñas que son muy jovencitas, alfas y zetas, que van a buscar camisetas a 5 euros y petan algunos puntos de venta y todos ya tenemos marcas en la cabeza y luego se las ponen una vez, 2 veces, ya no les interesa, mucho mejor que se compren un outfit virtual para lucir en sus redes sociales. Yo, si fuera un grupo de estos grandes, se lo vendería a 50 céntimos y que lo vayan, ¿no?, utilizando y reutilizando miles de veces y ya está. Bueno, y ahora ya hace un par o 3 de semanas se ha lanzado esto, que ya es un paso más. Estos días tienes que estar como alerta porque va todo tan rápido. Una diseñadora ha lanzado ya esta pieza que es física pero que es inteligente y entonces, bueno, lleva como unas células fotoeléctricas que tú te compras un vestido, pero a medida que vas paseando va capturando las gamas cromáticas y si quieres lo activas y tu vestido va cambiando de colores y de texturas. Y bueno, ahora ya es todo un mundo en el que todo pasa a ser digital y no sabemos hacia dónde nos va a llevar, pero que vamos a ir en esta dirección, sí. Esto es la primera propuesta, la primera promesa de hacer una marca que sea toda ya en digital, que no exista nada físico que podamos comprar, un punto de venta o desde uno online y que nos lo envíen a casa, sino que van a ser piezas que tú vas a lucir desde tus redes sociales. Te vas a ponerlo para tu Instagram, para tu... Cuesta, a mí que soy de otra generación, me cuesta procesar este tipo de impactos, pero están aquí y tenemos que intentar conocerlos. Vamos a poner el segundo ejemplo, pasar del wellness, de este querer cuidarse, ¿no?, priorizar mucho la salud, a un well-being. El well-being para mí ya es un paso más y ya no solo priorizamos nuestro bienestar físico, sino también el bienestar espiritual, emocional o incluso emocional que podamos tener. Aquí habrían como muchas propuestas que podrían ser un mindfulness, una retrogresión, le podríamos poner muchísimos namings, pero al final yo me he quedado con el well-being. Y dentro de nada va a aparecer otro nuevo en el mercado que vamos a tener que estudiar. A mí así como en el primer ejemplo os he llevado al mundo de la moda y las influencias virtuales, en este os voy a llevar al mundo de la gastronomía. Y os planteo que si nos tenemos que cuidar, tenemos que empezar a cuidar al planeta también. Hay un estudio que se llama Space 10, que está en países nórdicos, evidentemente ellos son muy avanzados en estos estudios, y dicen que en nada vamos a no tener nada que sea como muy natural en las ciudades, que no nos van a poder proveer de alimentos frescos. Y ellos lo que hacen es configurar estos pequeños huertos urbanos, que además puedes entrar dentro, tienes las plantas, son comestibles, te dan un espacio como donde regulas la temperatura, el olor, pues son hierbas aromáticas, son perfectas. Esto se presentó en 2016, en el 20 siguen vendiéndolo, pero ahora la gracia es que han hecho una colaboración con IKEA y mirar IKEA lo que ha hecho, es extrapolarlo y llevarlo a públicos cada vez más masivos. En Barcelona se hizo una exposición en el Centro de Cultura Contemporánea y reprodujeron cómo serían nuestros apartamentos del futuro, pero el futuro era 2025, 2030 y te quedabas un poco perplejo porque decían,
vamos a tener que acostumbrarnos a cambiar proteínas convencionales por las proteínas que nos van a dar los insectos. Y entrabas en aquel apartamento y la gente pues tenía sus insectos, que eran su propia comida, y estos pequeños huertos urbanos. Bueno, pues vamos a tener que ir por aquí, pero mirar las marcas. Una cosa es como yo empiezo a cuidarme a mí mismo y al mundo produciendo, mirar luego los supermercados, cómo nos lo presentan en punto de venta. Esto es una marca de supermercados muy conocida de los Países Bajos, está en Ámsterdam. Y luego ya no solo es un supermercado donde voy a comprar, sino los grandes chefs franceses han empezado a implementar este tipo de propuesta en sus restaurantes. Alain Bassard, en su restaurante L'Arpège, que está en París, es un señor que está laureado con estrella Michelin, ya tiene sus propios huertos donde él mismo cultiva productos que luego te sirven en la mesa. En Arles, en el sur de Francia, tenemos la Chassanet, donde este señor, Armand Arnal, sale a cultivar también sus plantas. Tú comes allí y todo lo que él produce es lo que te vas a comer en la mesa. Y luego cosas ya un poco más extrañas. En Nueva York se han puesto de moda restaurantes que en la parte de arriba del restaurante, con aquellas casitas tan bajas, tienen sus propios huertos urbanos. Y todo aquello que te sirven en las mesas te dicen es de cultivo propio. Dices, con la contaminación que debe haber en Nueva York, yo no sé si es buena idea o no, pero es una idea. Entonces son maneras de producir nuevas, maneras de presentártelo en un restaurante, en un supermercado, y maneras luego de servírtelo. Esta va a ser el agua del futuro, que bueno, en la última maratón de Londres ya se ha puesto en marcha, y es agua que, para que no tengamos residuos de botellas y tal, viene en una membrana que es comestible. Pues te compras las bolitas de agua, las ingieres y ya no tienes ningún tipo de residuo. Y luego ya lo que están haciendo marcas comerciales muy conocidas. Calver, por ejemplo, ha quitado ya las arandelas de plástico, ahora que hemos visto que todas se han ido a los océanos, ¿no? Hemos contaminado tanto. Bueno, esta marca Salwater Brewery también ha quitado las arandelas de plástico y empiezan unos a pegarlo con un pegamento, los de Carlsberg, que es biodegradable, y los otros empiezan a utilizar avenas, etcétera, prensadas, que luego se disuelven y que no contaminan. Y por ejemplo, Native Organics ha presentado esta agua hace unos días, que ya es 0% plástico, y vuelven a reivindicar las latas de un níquel que se puede reutilizar constantemente. Vamos a ir todos por aquí. Luego ya no solo es cómo produzco la comida, cómo te la sirvo, cómo te la paquetizo, sino además qué hago con los alimentos que desecho. Antes en un restaurante todo se tiraba, pues ahora tenemos este diseñador japonés que coge los desechos del restaurante y los convierte en vajillas. Estos, por ejemplo, shellwares, cogen cáscaras de langosta, gambas, etcétera, y las procesan, y mirar qué vajillas tan bonitas, con este color anaranjado que le da pues el crustáceo. Y luego en 2018 se empezaron a hacer ejercicios de pop-up en Nueva York, hechos todo, esto es un restaurante y está todo hecho, las paredes, la mesa, los taburetes, la vajilla, con tetrabricks reutilizados. O sea que las cosas van un poco por aquí. Y esto es Skateform, que lo que hacen es, todos tomamos, yo tomo mucho café, no debería, y claro, el pozo del café, ¿qué hacemos con el pozo del café? Pues imaginar un restaurante, imaginaros todas las cafeterías, bares, etcétera, pues dicen que es un producto muy fácil de reciclar, y esta empresa lo que está haciendo es convertir los pozos del café en tazas para luego tomártelo y para servírtelo. Y a nivel estético, a nivel de diseño, tengo que decir que el resultado final es bastante interesante. Estas cosas que antes nos parecían que todo iba a ser muy feo a nivel de diseño, ¿no? Si reciclábamos, yo creo que a nivel de diseño estamos consiguiendo cosas muy interesantes. Vamos a ir por aquí y ahora, por ejemplo, la manera de transportar también los alimentos. Ruinart, que es una marca de lujo de champán francés, ha vuelto a utilizar cajas de madera como las que empezó a utilizar Ruinart, es una de las primeras marcas de champán que hubo en el mundo, pues ha cogido la misma caja, bueno, la misma forma de transportar, que eran cajas de madera del siglo XVII, para utilizarlas en el siglo XXI. Pues eso es el well-being este, que va a definir un poco el momento del consumidor. Y luego muchas marcas. Yo quería hablar solo de gastronomía, pero no podía olvidar el mundo de los coches. Esto es esta marca Byton, que tienes un tablero, solo entrar, pones el coche en funcionamiento, te lee la expresión del rostro, tus constantes vitales, etcétera,
y te va diciendo qué deberías hacer cuando llegues a casa para mejorar un poco tu estado de ánimo. Esta es, bueno, en Barcelona se ha hecho una investigación que, por ejemplo, subes al coche y hay un ejercicio de cromoterapia. En función de cómo te sientes, ya el coche tiene cromoterapia asociada, porque el momento este de tránsito, de viaje entre tu casa y el lugar del trabajo, pues te deja ya como perfecto. Y en Estados Unidos se ha abierto un hotel bastante gracioso que escoges tu habitación en función de una gama cromática. Dices, pues hoy estoy muy nervioso, ¿qué color me va a temperar? Un azul. Cojo una habitación que solo tiene tonos azules. Quiero un momento de alegría porque estoy como muy desanimado. Te dan una habitación en la que el color que impera es el amarillo. Entonces, estas cosas van a aparecer y cada día más ya están aquí, lo que pasa es que van a crecer. Esta fue la aplicación más valorada de 2019, no sé si alguien de aquí la utilizó, que era Biosei, que te bajabas la aplicación, te lee el rostro y te dice cómo te sientes y qué debes hacer para sentirte un poco mejor. Y esta es la que se acaba de presentar por parte de Google. Esto se presentó hace un par de semanas o una semana, tan solo, que es una caja. Dice que todos estamos demasiado pendientes de nuestros móviles, los dispositivos móviles nos quitan mucho momento de vida, y ellos han lanzado una posibilidad que de momento, bueno, te vas a internet, hay una aplicación, te la imprimes y es un sobre donde escondes el dispositivo móvil, y mientras tu móvil está dentro de este dispositivo, tu móvil solo puede recibir y hacer llamadas. Y como máximo tiene un agujerito, cuando ya no puedes aguantar más, se lo quitas y puedes hacer fotos y vídeo. Y luego cuando lo terminas y quitas, porque dices, ya no puedo más, quitas tu móvil de la cajita esta, te dice, muy bien chico, llevas pues 4 horas sin hacer uso de un WhatsApp, de un Instagram, tal. Bueno, también han sacado una aplicación más divertida los de Google, que esto os la podéis descargar, que tienes tu dispositivo móvil y tienes unas burbujitas, y cada vez que lo activas esto es una manía que a veces tenemos, yo por ejemplo confieso que la tengo, lo tengo encima de la mesa y lo voy abriendo. Cada vez que lo abres te sale una burbuja. Cuando llega la pantalla a llenarse de burbujas, chico, algo estás haciendo mal, no te estás concentrando, estás en el trabajo, estás mirando el móvil. Bueno, van a ser cosas que se van a ir por aquí. Tema de activismo, pasar de un compromiso. Yo creo que los millennials ya eran gente comprometida, los zetas son activistas, han dado un paso más. Entonces, bueno, asumen compromisos, mirar desde el mundo del arte, pues una pieza como esta de aquí, que es hacer denuncias a nivel de instalaciones lumínicas, etcétera, pues para hacernos repensar cosas y para hacernos más conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor, a todos los niveles, ¿eh? Hemos empezado hablando de política, economía, sociedad, pues esto es lo que están haciendo los artistas, ser cada vez más activistas. En este caso se hacía como una conmemoración a todos los judíos que fueron gaseados en campos de exterminio en la Segunda Guerra Mundial. Esta es una pieza de Broda Lodós, que es un artista que denuncia que nos estamos cargando muchísimas especies animales. Entonces cogen como muchos materiales de reciclaje, que coge de contenedores, etcétera, y los presenta de esta manera. A nivel de impacto visual son fantásticos, y presentó esta exposición en Las Vegas. Iba buscando como lugares muy deshabitados, tenías pues la ballena, el león, etcétera, y todos hechos de materiales reciclados, y era bastante chulo. ¿Qué más podemos hacer como activistas? Bueno, es que los zetas ya son activistas. Tenemos todos estos nombres que ya conocemos, reconocemos. Unos se encargan sobre todo de temas de medio ambiente, otros de luchar por los derechos de las mujeres, políticas, inmigraciones, etc. Niños muy jóvenes que ya todos, ¿no?, tienen esta carga del activismo en su quehacer. Y luego las marcas. Cualquier marca que no sea una marca comprometida con alguna causa, a un Z no le va a gustar, se lo va a exigir. Entonces, bueno, tenemos pues marcas como Breguet, de joyería, que se encargan de limpiar los océanos, lo mismo están haciendo Adidas, etc. Nike apuesta por las minorías y temas de racismo, Levi's por luchar contra las armas en Estados Unidos. Ahora me podéis decir cualquier marca y os diría que si es una marca que está muy bien posicionada en el mercado, todas tienen una causa por la que luchar. Entonces, Tiffany's, por ejemplo, que la gente prefiere un Tiffany's. El Tiffany's se encarga de salvaguardar las barreras de coral que nos quedan en el mundo. Swarovski, pues se encarga de luchar por los bloques de hielo porque se están deshaciendo muy rápidamente. Son marcas que invierten mucho dinero cada año, todas tienen su causa, su compromiso,
están haciendo causa de activación, porque si no dicen, los Zetas no me van a comprar absolutamente nada. A mí me gustan mucho ejercicios que hacen marcas como Lacoste. ¿Os acordáis que lanzaron estos polos con las 25 especies en vías de extinción? El resultado fue muy bueno y por lo tanto volvieron a hacer otro tipo de acción en esta misma dirección. Son cosas a veces muy pertinentes por el momento que nos ha tocado vivir y a ellos no les representa tampoco un esfuerzo demasiado sobredimensionado. Esto lo hacen todas, mirad lo que ha hecho una colaboración de Coca-Cola con diésel, que no sé si lo visteis, a finales del año pasado, las botellas de Coca-Cola de plástico. Coca-Cola dice que no puede dejar de producirlas porque sus clientes se lo piden y va a intentar hacer cosas de reciclaje póstumo. Entonces ha hecho una colaboración con diésel y son jóvenes de estas generaciones zetas que en vez de irse a una pop-up de diésel van a pop-ups donde la ropa de diésel que te compras está hecha con los plásticos reciclados de las botellas de Coca-Cola. Introducing the Recollection. Unique diesel gear made out of recycled plastic bottles. You can find it in the most exclusive areas. Bueno, muchos ejercicios de comunicación en esta dirección. Yo este verano estuve en Chicago y tuve la suerte de poder ir a ver el Lab de Nike. Se hizo una colaboración con Virgin Abloh y Virgin Abloh le dijo a los habitantes de Chicago que todas aquellas sneakers que no utilizaran las dejaran en un contenedor. ¿Qué se hizo? Se hizo una acción para vender desde Nike, que evidentemente es una marca y quiere vender. Se hizo una pequeña pop-up en la ciudad de Chicago para vender ediciones limitadas de su marca y mientras la gente iba dejando sneakers que no utilizaba. ¿Qué hizo al final la marca? Las procesó y hizo canchas de básquet en barrios degradados. Esto también es una acción social que es interesante y que las marcas van a tener que hacer. Y por último, esta de pasar de ser permisivo, un millennial era más permisivo que a lo mejor generaciones precedentes, yo lo pongo bastante en duda, y ahora son incluso inclusivos. Hemos pasado del Me Too al Post-Me Too y las marcas también han ido en esta dirección. Hablar más de las mujeres, hacerlo desde otro punto de vista, de comunidades LGTB, etc. Las marcas de coches todas, yo no sé si visteis este spot de Mercedes, me parece una maravilla, es de 2019 y se fue a buscar a la fundadora de la marca. Mercedes lo funda un hombre, pero con ayuda de la mujer, y al final quien hace la proeza de Mercedes es una mujer y no un hombre. Pero imaginar cuántos años hemos tardado para que nos digan que Mercedes-Benz, al final, detrás estaba la señora Berta Benz. Pensar que a finales del siglo XIX las mujeres no podían conducir un coche de caballos porque era una cosa de dominio masculino, mucho menos conducir un coche. Hay países en la actualidad donde las mujeres aún no pueden conducir un coche, estamos en el siglo XXI. O sea que esto que nos parece como muy paradójico, pues a lo mejor no lo es tanto. Mirar que la pieza audiovisual está súper cuidada, la dirección de arte es impecable. Incluso tiene que ir a buscar ayuda en un sitio donde una mujer tampoco podía entrar, que era una taberna o un bar, ¿no? Al final es como la mujer que ha tenido que ir sorteando muchísimos más problemas que un hombre para conseguir objetivos.
I'm looking for 10 liters of Ligroy. You won't get those stains out of that dress. It's not for my dress. It's for my carriage. You're trying to poison your horses. Do you have 10 liters of milk? Bueno, al final la renuncia de la mujer consigue ponerlo en funcionamiento, ¿no? Y te cuentan la historia de Berta Benz. Lo mismo hicieron todas las marcas a partir de 2016, cuando se empezó a hablar del Me Too y el Post-Me Too. Todas las marcas de coches que antes solo eran para públicos masculinos se abrieron a públicos femeninos. Audi con la muñeca que eligió conducir, ¿no? BMW con la marca esta de Juliette Lewis conduciendo el coche en la dirección que a ella le daba la gana. Y luego este ejercicio de Hyundai, que no sé si lo conocéis, pero fue bastante polémico en algunos países, porque en este país no se puede conducir por parte de la mujer, pero las mujeres ahora han puesto de moda que se sientan como si estuvieran conduciendo y se hacen selfies y lo viralizan por Instagram. Y esto es la gran pasión de que una mujer, su marido, le deje sentarse al volante para que se pueda hacer una foto y compartirla en redes sociales. Y Hyundai lo que hizo es, en el Día de la Mujer, permitía a la mujer que se sentara al volante de un coche para que se hiciera fotos. Pues queda como muy obsoleto, pero que pensemos que esto es real. Luego, cosas interesantes, lo que han hecho todas las marcas de cosmética. Pues si un hombre se quiere depilar, que se depile, y si una mujer no le apetece depilarse, que no lo haga. Y esto que antes nos parecía que era casi disruptivo o rupturista, ahora ya empieza a ser una realidad. Y luego que todas las marcas de cosméticos ya están lanzando producto para hombre, incluso dentro del mismo año te lanzo la línea, pero luego unos meses más tarde permito que incluso utilices mis labiales, ¿no? Hacer como pequeños pasos. Y mirar, estos son plataformas de contenidos en términos de comunicación que llevan a cabo mujeres. No sé si conocéis estas plataformas. Guild Gaze, que es solo para mujeres. Si antes los grandes grupos de poder del mundo de la comunicación estaban en manos de hombres, ahora van a empezar a haber mujeres y solo van a ser plataformas de contenidos de mujeres. Guild Gaze es una, The Front es otra, y luego esto es muy divertido, es Dola Dola World, que dice que las mujeres estamos aún cobrando mucho menos dinero que los hombres por hacer los mismos trabajos, y han creado una plataforma para que ellos te enseñen a negociar tus contratos, tus sueldos, etc. Y te conectas a esta página y dices, mira, yo tengo este problema, ¿qué debería hacer? Y ellos te dan como soluciones o te ponen abogados para que te ayuden, etc. Y esto ya es la última disrupción de un gran grupo del mundo de la comunicación, Condé Nast, norteamericano, que lanzó ya en 2017 la primera plataforma de comunicación desde una revista bastante convencional, por no decir también un poco conservadora, que era la primera página en online para comunidad LGTB. Y ya en términos de comunicación muy rápido, deciros que una vez ya sé cuáles son estos gustos y preferencias de un millennial o de un Z, lo que tengo que hacer es que los relatos que les voy a contar van a ser relatos 4.0 cada vez. No les demos mucho texto para leer, no se lo van a leer. ¿Qué vamos a hacer? Tampoco escribir relatos donde queramos transmitir saber o aleccionar, porque van a cerrar el medio, y lo que tenemos que hacer son cápsulas de contenidos muy breves, muy rápidas, en la que se ofrece información que sea trivial, es decir, que no sea aquello que me vas a contar cómo vamos a salvar el mundo casi, y que sea vivencial, que ellos puedan vivirlo en primera persona. Por lo tanto, cápsulas de contenido, relatos, historias muy cortas, muy breves, pero hemos pasado ya del 2.0 al 4.0, donde les exigimos incluso a las marcas que la gente pueda reconocerse y tener una experiencia casi vivencial con este relato. ¿Qué vamos a tener que hacer? Pasar del storytelling al story doing. Ya no estamos en el momento, todo el mundo, sí, el storytelling, tenemos que contar un relato dentro de una marca. ¿Qué quiere decir story doing? Pues quiere decir que además de contar una pequeña historia a tu consumidor, tienes que empatizar con él y tienes que ser honesto. Los valores de marca no se pueden traicionar, no puedes mentirles y tienes que favorecer pues, algunas de las demandas que ellos te estén lanzando. ¿Cómo vamos a tener que hacer comunicación también? Cambiar los soportes, cambiar los canales, utilizar plataformas muy diversas
y buscar marcas y aliados, o buscar aliados para tus marcas. ¿Qué quiere decir? Que el soporte, hemos pasado de un analógico a un digital, vamos a poder dejar los analógicos, antes hemos dicho que no, convivirán analógico con digital, de la misma manera que convive un off con un online, y vamos a tener que hacer comunicación transmedia. Esto en cuanto a soportes. En cuanto a canales, estar muy pendiente de qué canal vive tu público objetivo. Entonces, si antes decíamos están en Instagram, muy bien, nos vamos a Instagram, pero cuidado que ahora están en TikTok. Y parecía que no fuera con nosotros porque TikTok sería solo para público oriental y no llegaba aquí. Mirad lo que ha ocurrido este verano con TikTok, que Estados Unidos. Vamos a tener que estar pendiente de que haga YouTube, y si lanza un premio, un reto, estamos aquí. Plataformas, bueno, multiplicar las plataformas de contenidos que vamos a ofertar a nuestros usuarios y buscar, bueno, aliados muy distintos. En soportes, mira, yo os he puesto el ejemplo de Vogue, una revista en papel, no van a dejar de hacerla en analógico, van a seguir lanzando su revista en papel, pero que han hecho crear una consultora, una agencia de comunicación, crear la página web esta de colectivos LGTB, crear apps, crear incluso espacios de belleza donde maquillan. Estos son espacios de belleza de Condé Nast, están en Nueva York, tú vas y lo alquilas. Quiero hacer un shooting para hacer una sesión de fotos para mi revista. Incluso tienen cafeterías, tú te puedes ir a un café Vogue, a un café de GQ, etc. Entonces, imaginar cómo amplío todos los soportes que tengo para accionar una misma marca. Es alucinante, lo que estamos haciendo. Los canales, pues esto. Yo lo que miro es una página web, no sé si os puede servir de ayuda, que se llama Statista, Cine, empieza por ese, Statista, donde los datos se actualizan máximo cada 6 meses y me da la información que seguramente es súper pertinente para saber dónde tengo que ir a buscar a mis públicos en función de edades, etc. Y saber dónde tengo que accionar a la marca. Plataformas, ya sabemos que cada vez van a haber más, ahora Disney nos ha hecho la promesa del Disney Plus, pues las cosas van por aquí. Y luego, muy importante, saber que los influencers, antes hemos visto los virtuales, que seguro que son los que más os habrán gustado. Pues ahora tenemos que hacer una gradación. Antes nos interesaban los megas, que eran aquellos que tenían como mínimo pues 1 millón de seguidores, eran los más, un Kanye West, unas Kardashian, etc. Pero claro, todas las marcas pueden estar aquí, pues no nos los podemos permitir, pero a lo mejor tampoco nos interesan para vender nuestros productos. ¿Qué han hecho las marcas? Se han ido de los mega a los macros, que son los de 100.000 a 1 millón, las horquillas son brutales de diferencia, pues que se segmenta de esta manera. Y ahora ya nos hemos ido a micros, aquellos influencers que tienen unos 10.000 seguidores a veces son más interesantes que uno que tiene 1 millón, y luego nos interesan ya los nano, que son para marcas que saben que son Instagramers, por ejemplo, que tienen 10.000 seguidores, pero que los 10.000 seguidores que tienen son públicos objetivos directos tuyos, que no te equivocas, porque a lo mejor tú eres una marca que quiere vender un determinado tipo de producto, te vas a un nano y te acciona la comunicación en una dirección que a ti te interesa, mientras que si te vas a un mega, a lo mejor lo ve mucha gente, pero nadie te va a comprar nada. Pero es mucho mejor, así como hipersegmentamos con subculturas, también vamos a buscar un influencer que nos lleve nuestras subculturas. Momento de preguntas, que ya debéis estar cansados porque nos hemos alargado un pelito. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Así que queráis poner así en... ¿No? Os dejaré mi correo por si alguien tiene como alguna duda que surja en los próximos días o horas, cuando reposemos un poco todo lo que hemos estado diciendo. ¿Ha quedado un poco claro hacia dónde íbamos? No, muy guay, muy bien. Sí, muy bien, la verdad. Pues mucha información en un breve momento, ¿no? Y es como ahora tener que digerir un poco, pero para haceros pensar como mínimo. Es ordenar un poco lo que ya todos sabemos, ¿no? Todos sabemos estas cosas, las reordenamos, las ponemos en cajones como de contenidos y ahora a ver si lo podéis utilizar. Pues nada, pues muchas gracias por haber venido. Aquí, Que sea nuestro día.